¿Alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Podría esta práctica impedir que los creyentes participen en la resurrección? Por primera vez en la historia, estamos viendo un aumento significativo en el número de personas que eligen la cremación en lugar del entierro tradicional. Los expertos afirman que esta tendencia está en plena ascensión y se prevé que, en una década, alrededor del 70% de la población prefiera la cremación al sepultamiento convencional. ¿Qué es la cremación? Ahora surge una cuestión importante. ¿Deberían los cristianos considerar la cremación como una opción válida? ¿Cuál debería ser la postura de los cristianos ante este asunto tan sensible? Después de todo, está en juego la resurrección prometida por la Biblia. Para abordar esta cuestión, exploraremos 4 preguntas clave. Pero, antes, quiero saber tu opinión. ¿Permitirías ser cremado? Deja un comentario compartiendo tu decisión. Vamos a las preguntas. 1. ¿Qué significa cremación? 2. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? 3. ¿Puede la cremación interferir en la promesa de la resurrección? 4. ¿Qué debe considerarse antes de elegir ser cremado? Empezando por la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? En resumen, es un proceso que transforma el cuerpo de un difunto en cenizas. ¿Cómo sucede esto? Primero, se retiran objetos metálicos como joyas o prótesis y el cuerpo se coloca en un ataúd o recipiente adecuado. Luego, se lleva al crematorio, donde un horno especializado alcanza temperaturas altísimas, alrededor de 1000 grados Celsius. Este proceso no es inmediato y puede tomar varias horas. Bajo ese calor intenso, los tejidos del cuerpo se desintegran y se evaporan. Ahora viene la parte interesante. Solo quedan huesos y fragmentos. Y lo que muchos no saben es que esos fragmentos son triturados hasta convertirse en un polvo fino, las famosas cenizas. A diferencia de las cenizas de un fuego común, estas son inodoras y no contienen carbono. Luego, las cenizas se recogen y se guardan en una urna. Lo que sucede después depende de la voluntad de la persona o de su familia. Pueden ser enterradas, esparcidas o conservadas. Ahora la pregunta que todos hacen: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? En Génesis 3:19 está escrito: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo, y al polvo volverás». Este pasaje enfatiza nuestra conexión con la tierra y la finitud de nuestros cuerpos. La cremación, de alguna manera, refleja esta idea, simbolizando nuestro retorno a la esencia original. Al ser cremado, el cuerpo se deshace hasta convertirse en polvo, recordándonos nuestra humildad y mortalidad. Además, la cremación se está volviendo cada vez más popular debido a factores ecológicos y cambios culturales. Hoy en día, más de la mitad de las personas opta por este método, reconociendo su eficiencia en términos de espacio y su menor impacto ambiental. La cremación, en el ciclo de la vida y la muerte, puede verse como un reflejo de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, hablando científicamente, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Presta atención, pues investigaciones indican que los entierros convencionales requieren grandes áreas de tierra, además de utilizar productos químicos en el proceso de embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas de piedra. Tal vez nunca hayas reflexionado sobre el impacto ambiental que esto causa. Al comparar las dos prácticas, la cremación, aunque consume energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos. Esto ayuda a explicar el aumento en la preferencia por prácticas más ecológicas. Y no solo el factor ambiental debe ser considerado.
¿Has pensado que la cremación también refleja cambios en las normas culturales y religiosas? Algunas tradiciones ven la cremación como un proceso de purificación y liberación, mientras que otras buscan orientación en textos sagrados, como la Biblia, para entender mejor esta práctica. Y hablando de eso, veamos qué nos dice la Biblia sobre la cremación. Curiosamente, la Biblia no menciona explícitamente la práctica de la cremación o incineración, dejando la cuestión abierta sobre qué hacer con los cuerpos después de la muerte. Aunque no hay una regla clara sobre sepultamiento o cremación, algunos pasajes bíblicos nos dan pistas para reflexionar sobre estas prácticas. Ahora viene una parte sorprendente. ¿Sabías que hay ejemplos y simbolismos en la Biblia que pueden ayudarnos a entender cómo ve Dios tanto la cremación como el entierro? A lo largo de las Escrituras, el fuego se utiliza en diversos contextos. En muchos casos, está asociado con la purificación y la presencia divina. Por ejemplo, la zarza ardiente que apareció a Moisés en el desierto, en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo, cuando el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal en 1 Reyes 18, 36 a 39. En el momento del sacrificio, Elías se acercó al altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas según tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás volviendo el corazón de ellos». Y entonces el fuego del Señor descendió y consumió completamente el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, además de secar el agua en la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Por lo tanto, el fuego no siempre tiene una connotación negativa. Es importante recordar que el entierro también ha sido visto históricamente como un símbolo de respeto y dignidad. Por ejemplo, ¿sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara, como se relata en Génesis 23:3? Y José hizo que sus descendientes juraran que llevarían sus huesos de vuelta a la tierra prometida, como leemos en Génesis 50:25. Tal vez aún no sabías estos detalles. Estos ejemplos destacan una fuerte tradición de sepultamiento entre el pueblo de Dios. Sin embargo, vale la pena recordar que estos no son mandamientos explícitos para los cristianos modernos, sino reflejos de prácticas culturales de la época. Con el paso del tiempo y con los cambios en las sociedades, las prácticas funerarias también evolucionan. En muchas regiones, el espacio para sepultamiento es limitado y los costos involucrados en entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. En este escenario, la cremación se presenta como una alternativa práctica y a menudo más accesible. Además, hay algo muy importante a considerar. En la teología cristiana, el enfoque principal está en la resurrección y la vida eterna, y no en el estado del cuerpo después de la muerte. Jesús nos asegura esto en Juan 11, donde Él declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Esto refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de una vida eterna junto a Dios. Ahora, profundicemos en lo que la Biblia dice sobre la cremación. Uno de los relatos más citados es el de 1 Samuel 31. Tras la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. El texto bíblico nos cuenta que valientes guerreros de Israel viajaron durante la noche hasta Betán para retirar los cuerpos de Saúl y sus hijos de la muralla donde estaban colgados.
Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los quemaron. Posteriormente, recogieron los huesos y los enterraron bajo un tamarisco en Jabes, ayunando durante 7 días. Es posible que la decisión de quemar los cuerpos haya sido motivada por la condición en que se encontraban. Es probable que estuvieran mutilados o severamente dañados, haciendo inviable un entierro tradicional o el transporte de los cuerpos. El hecho de que los cuerpos estuvieran colgados en una muralla sugiere que sufrieron una exposición pública humillante tras la derrota, lo que puede haber dejado los cuerpos en un estado deplorable, justificando la cremación como una solución práctica. En esas circunstancias, la cremación pudo haber sido la opción más práctica y respetuosa para manejar los restos mortales. El hecho de que los israelitas hayan llevado los cuerpos de Betán a Jabes para realizar la cremación, seguido del entierro de los huesos, muestra el cuidado en garantizar una despedida digna a pesar de las adversidades. El ayuno de 7 días también revela que este fue un proceso cargado de pesar y ceremonia. Así, en lugar de ver este episodio como una ruptura con las normas de sepultamiento, parece que fue una solución pragmática ante las tragedias de la guerra. La cremación fue probablemente elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y sus hijos, dadas las condiciones en que se encontraron sus cuerpos. Este pasaje no sugiere un abandono completo del entierro tradicional, sino una adaptación a las realidades prácticas de la situación. Ahora bien, ¿era la cremación una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso específico? Con base en este relato, parece que la cremación fue una práctica excepcional en el antiguo Israel, en lugar de una costumbre generalizada. La cultura predominante en ese período involucraba el sepultamiento en tumbas o cavernas, como lo evidencian los reyes del Antiguo Testamento que fueron enterrados junto a sus familiares. La cremación, en este contexto, parece haber sido reservada para situaciones excepcionales, cuando el sepultamiento tradicional no era viable. Ahora, algo que tal vez te sorprenda. ¿Sabías que también existen referencias en la Biblia en las que la incineración está vinculada a castigos severos? Aunque estas referencias no están directamente relacionadas con la cremación voluntaria, Génesis 38:24 menciona un caso en el que una persona fue condenada a ser quemada por adulterio, antes de descubrirse su inocencia. En Levítico 20, versículo 21, la quema es prescrita como castigo para ciertas transgresiones relacionadas con el cuerpo. En Números 16, vemos el relato de cómo el fuego del Señor consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso de manera indebida. Y, finalmente, en Josué, el propio Josué y su familia son apedreados y posteriormente quemados debido al pecado de tomar objetos prohibidos. Observa estos ejemplos con atención para entender el uso del fuego en la Biblia. Estos pasajes demuestran que el fuego era frecuentemente utilizado como un medio de castigo o purificación, pero no tratan directamente de la cremación como práctica funeraria. En los casos que vimos, el uso del fuego está más relacionado con la violación de leyes y mandamientos, y se presenta como una forma de juicio divino, en lugar de una orientación sobre el manejo de restos mortales. Ahora, profundicemos un poco más. En 2 Reyes 21, leemos sobre el rey Manasés, que realizó rituales abominables, incluyendo el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque este evento no está directamente relacionado con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y actos religiosos extremos en la antigüedad. Por otro lado, en 2 Reyes 23, el rey Josías ordena quemar huesos humanos en los altares paganos de Betel como una forma de profanarlos, reforzando el papel del fuego en ciertos rituales.
Aunque la cremación, como la entendemos hoy, no está explícitamente mencionada, estos relatos subrayan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Vamos a analizar esto un poco más de cerca. Desde una perspectiva bíblica, el tratamiento de huesos y restos mortales conlleva implicaciones espirituales significativas. Por ejemplo, en Números 19 vemos que tocar a alguien que ha muerto y sido sepultado hacía a la persona impura durante 7 días, enfatizando la muerte como un evento que crea una separación ritual y exige purificación. Esta visión abre espacio para varias interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y válida, siempre que se realice con respeto y dignidad. Otras, sin embargo, la rechazan debido a sus connotaciones históricas o cuestiones doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas se ajusten a las nuevas realidades, sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia por los fallecidos. Ahora, veamos esto desde una perspectiva ambiental. ¿Sabías que la cremación tiene una huella ecológica menor en comparación con los entierros tradicionales? Primero, porque requiere menos espacio, liberando tierras que pueden ser usadas para otros fines. Además, evita la liberación de metano, un gas de efecto invernadero liberado por la descomposición de cuerpos en cementerios, lo cual es perjudicial para el medio ambiente. En segundo lugar, y esto puede ser una sorpresa para ti, la cremación consume menos recursos materiales, como ataúdes y lápidas, lo que también reduce su impacto ambiental. Sin embargo, todavía hay más que podría sorprenderte. Además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en el antiguo Israel, y de los casos de cremación que ya hemos discutido, también había otras prácticas funerarias en la antigüedad. ¿Sabías que el embalsamamiento, aunque no era tan común en Israel como en Egipto, también era conocido? Un ejemplo de esto se encuentra en Génesis 50, donde el cuerpo de Jacob fue embalsamado antes de ser llevado a Canaán para ser enterrado. Ahora, llegamos a la tercera pregunta. ¿La cremación afectará nuestro cuerpo resucitado? ¿Puede impedirnos recibir esta promesa? Vamos a explorar los principios bíblicos que pueden ayudarnos a responder a esta cuestión. Cuando hablamos de los cuerpos glorificados, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos ofrece una visión profunda sobre la resurrección. Él explica que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar, pues Dios tiene el poder absoluto de resucitarnos y darnos un nuevo cuerpo. Presta atención aquí. Pablo dice que nuestros cuerpos son enterrados en humillación. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la muerte nos recuerda nuestra fragilidad y las limitaciones humanas. Sin embargo, la buena noticia es que esos cuerpos serán resucitados en gloria. En otras palabras, nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestuosidad y la perfección divina. Además, Pablo habla sobre la transformación de la debilidad en fuerza. Nuestros cuerpos, hoy en día, son vulnerables. Sufrimos con enfermedades, dolores y envejecimiento. Pero en la resurrección, esos cuerpos estarán revestidos de fuerza y no sufrirán más las limitaciones físicas que enfrentamos en la tierra. También menciona la transición de cuerpos naturales a cuerpos espirituales. Esto no significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, libres de las limitaciones físicas y preparados para la vida eterna. Ahora, aquí está un análisis sorprendente. Presta mucha atención.
Sobre la libertad de Dios, la Biblia enfatiza constantemente la soberanía divina. Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, sin importar su estado. La cremación, por lo tanto, no limita en nada la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Vamos a profundizar más en este punto. La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es ilimitado y va más allá de las leyes naturales o de las circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta verdad es crucial. Dios puede restaurar y transformar cualquier cuerpo, sin importar la condición en que se encuentre. En 1 Tesalonicenses 4 encontramos el pasaporte de la promesa de la resurrección. En este capítulo, Pablo describe un evento futuro en el que Jesús regresará, y en ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estén vivos serán arrebatados junto con los resucitados para encontrar al Señor en el aire. Esto simboliza la reunión final de todos los creyentes con Jesús. Presta mucha atención a un punto crucial: la independencia del estado físico. El versículo destaca que los muertos en Cristo resucitarán, sin importar cómo se encontraban sus cuerpos antes. Esta es la clave. No importa si fueron enterrados, cremados o incluso si sus cuerpos fueron perdidos en el mar, Dios tiene el poder absoluto de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección trae una transformación radical, convirtiendo nuestros cuerpos en incorruptibles y gloriosos. Ahora viene una pregunta crucial. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Existen algunos aspectos que deben analizarse cuidadosamente para que puedas tomar una decisión informada y en paz con tu fe. Primero, observa la doctrina y las enseñanzas de tu iglesia. Si eres parte de una congregación, ¿qué dice tu iglesia al respecto? Por ejemplo, la Iglesia Católica permite la cremación, siempre y cuando no se haga por motivos contrarios a la fe cristiana y que las cenizas sean tratadas con respeto, incluyendo el sepultamiento en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más flexible o más restrictiva, por lo que es importante entender la posición de tu iglesia sobre el tema. Segundo, piensa en el significado espiritual y teológico de la cremación en relación con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional como una forma de expresar esperanza en la resurrección física, mientras que otras aceptan la cremación siempre que se realice con dignidad y respeto. Tercero, considera los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual sobre cómo esos costumbres pueden ser ajustados para honrar tanto tus deseos como las tradiciones de tu fe. Cuarto, considera el impacto familiar y comunitario. Evalúa cómo reaccionarán tus familiares y amigos a la elección de la cremación. Los funerales son momentos profundamente personales y emotivos, y es crucial que la decisión sea comprensible y respetuosa para tus seres queridos. Hablar abiertamente sobre tus preferencias puede ayudar a evitar malentendidos y asegurar que tus intenciones sean respetadas. Quinto, analiza los aspectos prácticos y legales. Verifica las leyes locales y regulaciones relacionadas con la cremación en tu área. Además, ten en cuenta los aspectos financieros y logísticos. Aunque la cremación puede ser menos costosa que un entierro tradicional, es esencial planificar todos los detalles, incluyendo el manejo de las cenizas. Sexto, piensa en cómo la cremación puede respetar tu memoria y legado. Asegúrate de que el proceso respete tu memoria y sea significativo para ti y tu fe. Esto
Puede incluir la elección de un lugar apropiado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga un significado espiritual para ti. Por último, busca una decisión que te proporcione paz interior. La muerte es una parte inevitable de la vida y todos enfrentaremos ese momento algún día. Lo más importante es elegir lo que esté alineado con tus valores y creencias, encontrando tranquilidad en la decisión que tomes. Aunque el tema de la cremación puede ser delicado, es fundamental recordar que, según los relatos bíblicos, no hay una prohibición clara sobre la práctica. La decisión entre entierro y cremación debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre tu fe, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos de la familia. Lo más esencial es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la serenidad en tu decisión. Querido Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, que nos guían en todas las cuestiones de la vida, incluyendo la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, tú nos recordaste en las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que, ya sea que seamos enterrados o cremados, lo más importante es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que siempre podamos confiar en tu poder para transformar y restaurar, independientemente del estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna, y no en las preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestra vida y nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe en ti y de la certeza de que en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Esperamos que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pedimos que te suscribas al canal para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a expandir nuestro alcance e iluminar más mentes. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.